AMASBAC. Hola, buenas Hola, tardes. doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien. Hola, Muchas Rosalina. gracias. ¿Qué tal? Excelente. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Todo bien, se escucha bien. Qué bueno. Oigan, ahorita somos... ¿Cuánta gente tenemos conectada? Yo veo 22 personas. Tenemos conectadas... ¿Sí se escucha? ¿Sí? Sí, Excelente. Oigan, pues vamos comenzando la charla, ¿no? Perfecto. No sé si... Amigos, pues buenas tardes. pues entonces vamos a platicar el día de hoy. Sí. ¿Gusta que empecemos ya? Traemos una breve reseña. Sí se alcanza a escuchar entonces. Sí, perfecto, Carlos. Bueno, vamos dando inicio, aunque sí, muchísimas gracias. Déjenme les comparto una breve reseña del doctor para que conozcamos un poquito quién es él. Miren, el doctor Martín López Cendejas, él es médico cirujano y partero, tiene especialidad en medicina interna. Para que conozcan un poquito más quién es él es coordinador médico, está a cargo de los chequeos médicos del Hospital San Javier. Y muy importante, ¿cuál es, qué hay detrás perdón, se le del corta doctor un Martín? poquito el audio. El doctor ha ¿Puede usted participado en apagar un su número importante micro? de investigaciones científicas, así como ha asistido a lo largo de... Asimismo, también es profesor adjunto de la Clínica de Medicina Interna en el programa de internado del TEC de Monterrey desde agosto del 2015 en Guadalajara. También es profesor adjunto de Medicina Interna. Gracias. Nick, se le corta su audio. ¿Puede usted apagar su cámara y nada más deje el audio para que no se le corte? Creo que perdimos al licenciado Ugalde. Si gustan, ¿puedo dar seguimiento con el currículum del doctor? Claro, por favor. Perfecto. Bueno, el doctor Martín López Cendejas es profesor adjunto también de la Clínica de Medicina Interna en el Programa Internacional de la Universidad Autónoma de Guadalajara desde agosto del año 2018 a la fecha. Profesor adjunto del Programa de Residencia de la Especialidad de Medicina Interna en el área clínica de Hospital San Javier. También miembro activo de varias asociaciones y academias en ciencias médicas de alto reconocimiento, como lo son la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán desde el año 2011 a la fecha, la Academia Mexicana de Medicina Interna de 2014 al día de hoy, también, y la American College of Physicians desde el año 2015 a la fecha. Sabemos que hay mucho más por ahí que decir, doctor, pero quisimos traer un muy breve resumen de su experiencia y pues sin más le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos los asistentes y le cedemos el micrófono, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. De antemano les agradezco infinitamente el tiempo que se están dando para venirles a hablar de el chequeo médico y cuáles pueden ser sus beneficios, y de hecho lo son para las personas que están aseguradas. Quiero agradecerle al Hospital San Javier desde que yo soy especialista, siempre me ha abrido las puertas para poder ejercer como internista. Se me ha tenido toda la confianza, y también quiero agradecer a la licenciada Rosalina por abrirme este espacio y comunicarles esta información que me parece de mucha utilidad para ustedes. Y finalmente, quiero agradecer también a mi esposa y a mi hija por todo el apoyo que me dan para continuar aquí yo con todo este trabajo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Permítanme compartir la pantalla de manera que pueda yo mostrarles la presentación. Aquí está.
Y quiero empezar esta plática haciendo un resumen acerca de cómo está nuestro sistema de salud médico conformado. Ya desde años atrás, la década previa, a manera de publicación y a manera de revisión en la literatura, el doctor Julio Frenk Mora, que se había desempeñado como secretario de salud del país en el sexenio de Vicente Fox y que actualmente es rector de la Universidad de Miami en Estados Unidos, él reportaba en cómo veía desde la primera década del año 2000 la división en cuanto a los sectores de la atención médica o de salud en el país. Y es así como la dividía. Me parece que llevamos décadas precisamente conformados por este sistema, en donde habemos dos principales sectores públicos, privados, y efectivamente lo que conforma en una menor cantidad con respecto al número de atenciones, pues se clasificaba como privado, en donde quienes aportan los fondos son los individuos y los empleadores, como pueden ver ustedes aquí en la gráfica, pero estos fondos no van a la federación o al estado, sino que las reciben instituciones como son las aseguradoras, y posteriormente las aseguradoras son quienes se encargan de proveer precisamente de esa atención en el cuidado de salud a la persona enferma. Obviamente hay ventajas, hay desventajas, pero también se me hace muy importante resaltar, y por eso puse este párrafo en particular, cómo el doctor Frenk analizaba que para el 2007 el gasto privado en salud concentró el 54%, el 55% del gasto total en salud. Y de este 54%, cerca del 93% de este gasto en el área privada era directamente del pago del bolsillo del paciente. Y el 7% correspondía al pago de primas de seguros médicos privados. Esto fue para 2011. Un año después, en la encuesta nacional de salud y nutrición publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública, en la cual hubo cerca de, o un poco más, perdón, de 115 millones de encuestados, se encontró que 16 millones de los encuestados, es decir, el 14%, habían necesitado de atenderse en cuanto a un problema de salud en las últimas 2 semanas. De ellos, solo el 10% pudo adquirir la atención, el 54% lo hizo en un medio público, pero fíjense ustedes, el 45% en un medio privado. Y de ellos, pues se derivan todas las atenciones que en el medio privado se puede ofrecer con respecto a un médico que ejerza la medicina privada, a consultorios que están a un lado de las farmacias o otras instancias como lo pueden ser clínicas u hospitales. Esto fue publicado en el 2017 con datos del 2012. El INEGI en el 2019 actualizó la mortalidad en los mexicanos. ¿De qué nos estamos muriendo? ¿Por qué los mexicanos necesitamos de acudir a una instancia de salud para recibir una atención médica? Y quisiera hacerles mención de las primeras 5 causas de mortalidad. Enfermedad del corazón sigue siendo la más prevalente en nuestra población, también en población mundial, pero ocupamos el segundo lugar en diabetes, le siguen los tumores malignos, después vienen las enfermedades del hígado y luego vienen las muertes violentas que desafortunadamente en nuestro país también siguen a la alza como lo hemos estado viviendo.
Entonces, ¿qué nos lleva a que las personas nos enfermemos? El favorecer el riesgo. Riesgo o factor de riesgo, de acuerdo a este instituto del National Heart, Lung and Blood Institute en Estados Unidos, define como factor de riesgo un comportamiento, hábito, circunstancia o condición que incrementa el riesgo de una persona de padecer una enfermedad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Seguramente lo han estado leyendo, escuchando muy frecuentemente, pero se los voy a compartir porque me parece que ustedes que están escuchando esta plática, que aceptaron tener esta información, quisiera también provocar en ustedes conciencia y hacerlos copartícipes de la solución que podemos ofrecer en cuanto a modificar estos factores de riesgo y que finalmente podamos evitar esta mortalidad que en nuestro país y a nivel mundial estamos teniendo. Esta es la realidad y nuevamente me baso en los datos oficiales de esta encuesta, que es la que mayor nos proporciona información con respecto al estado población de nuestra, perdón, al estado de salud de nuestra población, en el que para el 2018 conformábamos aproximadamente 126 millones de mexicanos y de los cuales la población estaba dividida en grupos de edad de 0 a 4 años, cerca del 8%, de 5 a 9 años, el 8.8%, de 10 a 19 años, el 18%, y los que somos mayores de 20 años, un poco más del 65% para el 2018. No olviden esta cifra, 82 millones de mexicanos que nos encontrábamos en el 2018 en este grupo de edad, el 65% de la población mayores de 20 años, igual o mayor a 20 años. En nuestros niños, el sobrepeso, para el 2018, aquellos que se encontraban en una edad de 0 a 4 años, el 8% de la población en ellos tenía un problema de sobrepeso. Se ve reflejado el esfuerzo de las autoridades por el fomento de la leche materna del 2006 al 2012, en el que del 2012 se nos viene una disminución de los casos de sobrepeso por el fomento de la leche materna. Sin embargo, la tarea irreconocible, perdón, el objetivo es que estas personas no lleguen a la edad adulta con sobrepeso. Porque fíjense ustedes cómo el 22% de esa población de 0 a 4 años estaban en riesgo de padecerlo, estaban en el límite de poder ser diagnosticados con sobrepeso. Me voy a la siguiente grupo de edad de 5 a 11 años. Ustedes pueden ver en azul marino al sobrepeso y en azul turquesa la obesidad. Y vean ustedes cuál ha sido la tendencia a través de los años del 2006 hacia el 2012 y finalmente para 2018, en donde el 35% de esta población de 5 a 11 años por lo menos tenía sobrepeso y obesidad. La Secretaría de Salud desglosa esta información en cómo le va a las zonas urbanas contra las que no son urbanas, en donde también hay una clara diferencia con respecto a la obesidad en cuanto a prevalencia. Nos vamos al siguiente grupo etario. Vean ustedes, de 12 a 19 años. Nuevamente, sobrepeso y obesidad con colores diferentes. Lo pueden ir visualizando en la gráfica. Y a través del tiempo en la parte baja, 2012, 2018, 2012, 2018, 2012, 2018. Entonces, miren ustedes cómo también se está
observando una tendencia a la alza. Son puntos porcentuales, pero que significan millones de mexicanos con esta edad que padecen sobrepeso u obesidad. Vámonos al grupo de edad que nos corresponde. Para el 2012, el 73% de nuestras mujeres de 20 años para arriba tenía sobrepeso u obesidad. El 69% de los hombres teníamos sobrepeso u obesidad. Y miren ustedes el incremento para el 2018. La tendencia sigue siendo hacia la alza. Martín, ¿es que la población creció? Sí, en porcentaje la tendencia sigue siendo hacia el alza. La obesidad es un factor de riesgo que nos lleva a desarrollar diabetes. Y estas son las cifras de diabéticos en nuestro país. De 2012, nuevamente comparando para 2018, en cuanto a mujeres y en cuanto a hombres, en total hubo 2.2 millones más de diabéticos en población de 20 años o más en comparación del 2012 con el 2018. Aquí lo pueden ver. En esta misma publicación oficial que les presento a manera de reseña aquí a un lado, era importante señalar que las personas diabéticas referían como principal incapacidad una disminución en la agudeza visual en estos que estaban padeciendo diabetes. Las personas con obesidad, con sobrepeso, tienen riesgo de desarrollar diabetes y la diabetes conlleva como factor de riesgo a desarrollar otras enfermedades como retinopatía diabética, cataratas, degeneración macular, desprendimiento de retina, que dejan ciegas a las personas y las incapacitan. Quiero hacer conciencia sobre la pérdida de la salud. Y una vez que se pierde la salud, entonces se pierde la independencia del ser humano. Y al dejar de ser independiente, se va la calidad de vida de paso y se vienen otros problemas que viene arrastrando una disfunción social en nuestra población. Nos vamos a la hipertensión, nuevamente de aquellos con sobrepeso u obesidad que estuvimos analizando al principio de esta presentación. Quiero decirles que también hubo un incremento y vean ustedes cómo el incremento fue casi de 6 millones en 6 años. 1 millón de hipertensos en incremento por año. Por eso es por lo que quiero hacernos copartícipes de la solución que necesitamos ofrecer en cuanto a información a nuestra población. 1 millón de hipertensos nuevo por año en México. La tasa sigue para arriba. Quiere decir que más muertes asociadas al corazón. La hipertensión directamente pega hacia problemas cardíacos. Colesterol y triglicéridos, otro factor de riesgo cardiovascular. De las personas encuestadas que tenían de 20 años o más, refirieron a haber tenido una medición de colesterol y triglicéridos en niveles altos. Para 2012 fue el 13% de esta población, pero casi 7% más en un periodo de 6 años para el 2018. Y aquí está la diferencia entre hombres y mujeres. Parte de la solución que quiero proponerles y de la cual quiero hacerles copartícipes
se encuentra en este análisis. Una vez que se tiene diagnosticado el problema, una vez que se identifica en dónde está el punto, necesitamos trabajar para modificarlo. Necesitamos leyes de salud más estrictas que signifiquen una penalización para la distribución y promoción de estos tipos de alimentos ricos en sal, ricos en carbohidratos, porque vean ustedes, para 2018, nos vamos a la parte izquierda de esta gráfica, el 83% de los niños de 1 a 4 años bebían bebidas endulzadas, jugos, malteadas, refrescos. El 85% de los niños de 5 a 11 años las bebían. El 85% de 12 a 19 años también las consumían. Y finalmente, en los adultos de 20 o más años, el 85% también las consumíamos. Somos una población consumidora de un alto componente de carbohidrato. Carbohidrato que es energía de primera línea que ya no quemamos. Nuestra vida es sedentaria. Ahora les muestro los datos. Entonces, se acumula energía en nuestro cuerpo. Esta energía no se quema y al no quemarse viene la obesidad. Me gustaría hacer hincapié en el siguiente rubro de alimentos: botanas, dulces y postres. 63% de los niños de 1 a 4 años consumían este tipo de alimentos, el 64% de 5 a 11 años, el 53% de 5 a 11 años y un poco más de la tercera parte de los adultos los consumíamos. Y ustedes pueden observar el resto de la diapositiva con otros grupos de alimentos que no solamente predicen o favorecen a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión. Por acá en último rubro se encuentran las carnes procesadas, que los conservadores han estado asociados en los últimos años a la aparición de cánceres. Población adulta que fumábamos en el 2018, hubo disminución. Para el 2012 era el 19.9%, para el 2018 el 11.4%. Solo quiero compartir la visualización del problema o del panorama. Tenemos una población adulta con un alto problema de obesidad, con un incremento en la diabetes de esos pacientes obesos que ya se hicieron diabéticos, que también se están haciendo hipertensos, que estamos teniendo problemas con colesterol y triglicéridos y que estamos fumando. La fórmula perfecta para que se venga entonces la causa número 1 de mortalidad a nivel mundial, no se diga en México, que son las enfermedades cardiovasculares. Tengo que reconocer que los esfuerzos de la Secretaría de Salud al no promover de manera pública en anuncios el tabaco han repercutido en este aspecto. Me parece que tomando en cuenta esos esfuerzos, también se pueden aplicar esas leyes que vayan dirigidas hacia este tipo de alimentos que son fácilmente accesibles, no solo para los adultos. Nuestros niños, miren, aquí se los vuelvo a presentar. Nuestros niños, que en 10 años, en 20 años, van a ser los adultos hipertensos, obesos, diabéticos. Necesitamos tomar conciencia.
Los que consumen el alcohol. Hoy por hoy, el alcohol es la primer causa de cirrosis. Y yo les mostraba una gráfica publicada en el INEGI en el 2019, en donde les comentaba que la cirrosis hepática o enfermedades hepáticas da cuenta de la cuarta causa más frecuente de muerte en mexicanos. Entonces, cuarta causa de muerte en mexicanos, cirrosis, principal causa, alcohol. Y me voy hacia la parte derecha de la diapositiva. Este es el porcentaje de la población, el que viene hacia su derecha, este de aquí, que dijo haber bebido alcohol una vez al día, diario. Quiero abrir un paréntesis para comentar que el vino tinto en cierta cantidad ha demostrado ciertos niveles de cardioprotección a cierta cantidad bebiéndolo. Pero nuevamente tenemos que hacer un llamado a la conciencia sobre qué nos estamos enfermando. Cuarta causa de muerte en México, cirrosis. Primer causa de cirrosis en México, alcoholismo. Segunda causa de cirrosis en México, hígado graso no alcohólico. La impregnación de la grasa del hígado, producto de obesidad, diabetes, elevación de colesterol y triglicéridos en el hígado. Segunda causa de cirrosis. Ya dejó por detrás al virus de la hepatitis C, que anteriormente, hace 20 años, era la segunda causa. El hígado graso no alcohólico, hoy por hoy es la segunda causa de cirrosis a nivel de nuestro país y la primer causa en relación a hepatocarcinoma, cuyos pacientes requieren trasplante hepático. Estamos hablando de problemas de salud que si no se cuidan en un punto, menguan la calidad de vida de una persona y se va con ellas también la capacidad de costear conforme va pasando el tiempo las complicaciones asociadas a esas enfermedades. No puedo dejar de lado la realidad que también estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Esta enfermedad de la que no estábamos preparados, el COVID-19 en población mexicana tuvo una segunda ola que se desarrolló de noviembre del 2020 a febrero del 2021. Las personas dejamos de convivir, dejamos de reunirnos, se vinieron las vacunaciones y posteriormente se vino nuevamente la convivencia sin los cuidados inadecuados y nuestras autoridades acaban de confirmar que estamos ante una tercera ola. La segunda ola del COVID que se desarrolló en el invierno, quiero compartirles que fue un problema trágico. En nuestro país hubo un exceso de mortalidad, obviamente en personas mayores de 65 años, que por reserva eran las esperadas, reserva física, eran las esperadas que fallecieran. Pero también se vino un exceso de mortalidad impresionante en gente joven, en padres, madres, hijos, gente económicamente productiva. Y este artículo fue publicado a finales de noviembre del 2020 por parte también de los titulares del Instituto de Salud Pública, en donde reconocían por primera vez el exceso de mortalidad relacionado a COVID-19 en nuestro país.
Esto fue publicado en noviembre del 2020 con datos que se tenían oficiales hasta septiembre del 2020. Y quise señalar literalmente estos párrafos en donde los autores comentaban que la mortalidad observada fue 45% mayor que la esperada. Se nos murieron en total de personas 45% más de lo que estábamos preparados y esperados para toda la necesidad de atención médica que llegó. Para septiembre del 2020, con estos cálculos corregidos, se tenía la estimación de 326,000, un poco más, de personas fallecidas por COVID-19. Cito este nuevo párrafo y me voy un poco más arriba, porque también los autores hacen hincapié que no se trató solo de personas mayores de 65 años. Vean ustedes en unos renglones más arriba de las letras subrayadas en amarillo, cómo a la población entre 45 y 60 años tuvo un 64% más de mortalidad de la esperada. Esto que estoy yo señalando o circulando en rojo son las referencias a los cuales los autores atribuyen el porqué de ese exceso de mortalidad en personas jóvenes. Y aquí va, me voy a las referencias y como ustedes pueden ver, están subrayadas en amarillo, hablan de prevalencia de diabetes y de prevalencia de hipertensión. Las personas entre 45 y 65 años que lamentablemente fallecieron por COVID-19 tenían una alta prevalencia de obesidad, de diabetes y de hipertensión. Entonces, las medidas de prevención, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos va en nuestro país con las medidas de prevención? Nuevamente, los datos de la Encuesta Nacional de Salud. Vean ustedes en estas gráficas, se nos presenta desde la izquierda, en el extremo izquierdo, cuántos adultos o qué porcentaje de adultos realizamos menos de 150 minutos de ejercicio aeróbico por semana, que es un equivalente de menos de 30 minutos 5 veces por semana. Solo el 29% de nuestra población de 20 a 69 años desarrollamos esta actividad de prevención. Es la realidad de nuestro país. ¿Qué podemos hacer? Prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? Las personas necesitan atención médica, como ustedes están observando, y una atención médica que no se base en la solución del problema. Físicamente y mentalmente, económicamente también, es mucho mayor el gasto que se lleva una persona al resolverle un problema de salud que al prevenírselo. Entonces, el Hospital San Javier, comprometido con la salud de nuestra población y por parte del área de chequeos médicos y medicina preventiva aquí en el hospital, les queremos mostrar un ejemplo de lo que hemos hecho en estos años con la finalidad de prevenir y de analizar qué es lo que está sucediendo en nuestra población, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, las personas que vienen con nosotros. Esto es lo que nosotros les ofrecemos a nuestros pacientes. Es una modalidad de chequeo médico. Tenemos también modalidades para pacientes pediátricos,
específicamente para mujeres, específicamente para hombres, las personas que quieren buscar temas oncológicos. Tenemos diferentes modalidades, pero que es la revisión más completa, incluye ante todo una revisión por parte de un médico especialista en el área de medicina interna, una valoración cardiológica y una valoración por parte de una licenciada en nutrición. Una vez teniendo esta valoración, entonces se solicitan una serie de exámenes en donde si la persona necesita un complemento, se le hace saber, ya sea porque venga arrastrando un problema de salud que no esté bien tratado o bien controlado, o porque a la hora de la interacción con el médico se determine que sea necesario para poder identificar hacia dónde va el problema de salud que pudo haber venido arrastrando o que esté en vías de diagnóstico. Y lo hacemos por medio de estudios de imagen y por medio de exámenes de laboratorio. Una vez teniendo estas tres informaciones, exámenes de laboratorio, estudios de imagen y la valoración del clínico, hacemos una conclusión y de manera personalizada le explicamos al paciente cuáles han sido los hallazgos. De manera escrita lo acentuamos y posteriormente explicamos cuáles deben de ser las medidas para que los problemas identificados se resuelvan. Es cierto, la responsabilidad se la lleva la persona una vez que sale del consultorio. Pero si esa persona tuviera un compromiso de regresar en 3 meses para ver cómo va su glucosa que resultó elevada, en 8 semanas para ver cómo va el colesterol y triglicéridos, en 1 mes para ver cómo resultó su apego al tema nutricional, cómo le fue con sus hábitos de tabaco para poderlos abandonar. La visita médica frecuente hace que la persona se sienta comprometida con ella y con la persona que le va a dar seguimiento. Es una forma en cómo estar dando una atención médica en base a resultados y sobre todo a metas a corto plazo. El paciente se va con un tratamiento médico y con cambios en el estilo de vida y con la finalidad de volvernos a ver para ver cómo transcurrió y cómo le fue con el tratamiento. Permítanme compartirles lo que hemos identificado aquí en el área de chequeos médicos del Hospital San Javier en un periodo de 5 años. Por ejemplo, con un ultrasonido, ¿cuál ha sido el beneficio de hacerle a una persona adulta, asintomática, un ultrasonido abdominal en donde se evalúe el hígado, el vaso, los riñones, en el caso de la mujer, el útero, los ovarios, en el caso del hombre, la próstata, la vejiga? ¿Cuál ha sido la utilidad en un paciente asintomático? Aquí está. En nuestros pacientes que acudieron en el periodo del 2016 al 2020, totalmente asintomáticos, estos fueron por número de frecuencia los hallazgos más frecuentes que encontramos en los órganos internos. Tengo que reconocer que parte de los hallazgos no requieren un tratamiento en ese momento, ni tampoco implican que el órgano se va a enfermar o va a ocasionar una predisposición para que la persona termine con alguna enfermedad. Pero miren ustedes, el 37% de los hombres asintomáticos, al hacerles un ultrasonido, tienen hígado graso. Y quedamos que el hígado graso no alcohólico
Es la segunda causa de cirrosis a nivel de nuestro país y a nivel mundial. La segunda causa fue un quiste. Un quiste es una patología, un quiste simple renal es una condición, es un hallazgo que no va a hacer que los riñones se enfermen. La persona puede vivir con él toda la vida. Sin embargo, en el 5.4% encontramos datos de que los riñones estaban inflamados o por infecciones de repetición o porque la orina no se puede vaciar de manera adecuada. En el 5.4% de estos hombres encontramos pólipos, que si esos pólipos alcanzan cierto tamaño o se combinan con piedras en la vesícula, tienen riesgo de convertirse en tumores malignos y deben de extirparse. 5.4% de los pacientes. Y de ahí ustedes pueden ver el resto. Permítanme mostrarles cuando unimos esta información de los hallazgos del ultrasonido con el estado de un peso normal, sobrepeso u obesidad en esta población, pueden ustedes observar que en aquellos que encontramos un hallazgo, un diagnóstico en el ultrasonido, la mayor parte de ellos fueron o estuvieron con un índice de masa corporal de sobrepeso a obesidad. Nuevamente, sobrepeso y obesidad. Me voy con las mujeres con los hallazgos del ultrasonido en este periodo de tiempo. El 30%, nuevamente una tercera parte de mujeres asintomáticas tienen hígado graso. Segunda causa de cirrosis en nuestro país y a nivel mundial. Miomatosis uterina en el 14%. Piedras en la vesícula, el 6%. Y de ahí se vienen otros hallazgos. Nuevamente combinamos información con aquellos que tenían un índice de masa corporal de obesidad o sobrepeso. También logramos encontrar que 110 de ellos tenían o se encontraban en esta área. Con la mamografía. ¿Qué sucede con la mamografía? Quiero platicarles para poder entender estas gráficas de pastel, que cuando a una mujer se le realiza una mamografía, el radiólogo reporta los hallazgos en base a una escala que se conoce como BIRATS. La pongo aquí entre paréntesis en la parte baja de la diapositiva. Y es una escala que lleva números. Va del 0 al 5. El 0 significa que son hallazgos en la mamografía que el radiólogo no puede interpretar. El número 1 significa que la mujer no tiene hallazgos que ameriten un seguimiento por lo menos anual. El número 2 significa que la mujer tiene hallazgos probablemente benignos y que requieren un seguimiento anual. Y del 3 para arriba, la frecuencia de la realización de la mamografía se recorre ya no a un año, sino a 3 meses, porque entonces lo que el radiólogo observa tiene altas posibilidades de ser un tumor. Estamos hablando de cáncer. Tumores malignos, tercera causa de muerte en nuestro país. Cáncer de mama, primer causa de cáncer, cáncer más frecuente en población de mujeres. Entonces, en la primera gráfica del lado izquierdo, vean ustedes qué fue lo que encontramos. En el color gris significa que la señora obtuvo un puntaje de 2, hallazgos benignos que ameritan un seguimiento anual. Pero el 16%, que es lo que graficamos aquí abajo, requieren un seguimiento
ya por lo menos trimestral. Y no solamente eso, sino que a lo mejor alguna biopsia o algún retiro del tejido mamario. Resultados de Papá Nicolau, que su nombre técnico médicamente hablando se le llama citología cervicovaginal. En esta gráfica de pastel pueden ustedes ver, cómo el color naranja y el color de características azules comprenden el 99% de la población. Aquí encontramos solo que el 1% de estas pacientes que se realizaron un Papá Nicolau ameritaron un seguimiento. De cualquier manera, me parece que aunque hayan sido 2 pacientes, si 2 de ellas requerían un seguimiento para no desarrollar cáncer, en cada una de ellas era un significado especial detectar esta anormalidad como la estuvimos detectando. Entonces, con todo esto y lo que les acabo de ejemplificar, lo que tenemos, y tenemos más datos aquí en el área de chequeos médicos, hacemos, una vez concluyendo cómo se encuentra el estado de salud de nuestros pacientes, hacemos una serie de recomendaciones y seguimientos. Y estas recomendaciones se personalizan, tienen que ver con la actividad física, tienen que ver con un plan de alimentación saludable, tienen que ver con el abandono de ciertos hábitos que pueden favorecer a la aparición de otros problemas de salud como el alcohol, como el tabaco. Y de lo que se trata es precisamente lo que en el 2017 este investigador Serrano, que le valió el ser nombrado candidato para la recepción del premio Nobel en 2018 en medicina, es la teoría del envejecimiento enlentecido o hacer lento el envejecimiento. Cuando el cuerpo de cualquier ser vivo se somete a un estrés, no solamente tenemos estrés psicológico o psiquiátrico, sino que sometemos a nuestro cuerpo a estrés cuando tenemos problemas de sobrepeso u obesidad, cuando fumamos, cuando tomamos alcohol, cuando padecemos hipertensión, cuando se eleva colesterol y triglicéridos. Nuestro cuerpo padece estrés. Entonces, de ser unos seres vivos en donde nuestras células estaban sanas, pasamos a inducir células con características de envejecimiento o de enfermedad. Entonces, aunque tengamos 40 años, pero tenemos 15 años de ser obesos, de ser hipertensos, de ser diabéticos, de estar fumando, nuestras células envejecen y se enferman de manera más temprana. Cuando cambiamos a estos seres vivos de ese medio de estrés a nuevamente un estilo de vida saludable, las células despiertan. Células madre inducen genes, proteínas, en donde empiezan entonces a formarse otro tipo de células que regeneran partes del organismo. Entonces, la reserva funcional del ser vivo mejora. No estamos a destiempo si encontramos a una persona obesa, hipertensa, fumadora, con problemas de tabaco. No estamos a destiempo al momento en el que se le identifica de manera temprana una persona cáncer, pero necesitamos tener la premisa que sea oportuno, porque esa forma oportuna nos va a llevar a que
la calidad de vida con la que vivamos nuestra vida desde la etapa de la juventud a la etapa de la vejez, que es una realidad del ser humano la muerte, pero también es una realidad y una responsabilidad del ser humano en cómo vamos a vivir ese trayecto. Y en particular, con respecto a salud y enfermedad, podemos vivir 20 años con enfermedad, con un desgaste físico, mental, con un desgaste familiar y económico, y morir de manera prematura. Pero también podemos tener unas reservas fisiológicas adecuadas para que en el momento en el que nuestra vida se vaya prolongando, haya calidad de vida. Y entonces finalmente se venga un desenlace, pero con años de calidad de vida vividos de manera satisfactoria. De tal manera, pues, que la finalidad del chequeo médico en poblaciones adultas asintomáticas es una excelente oportunidad de ofrecer a la población un estado de salud, un diagnóstico de cómo se encuentran en ese momento, pero no se trata solo de identificar el problema. Estamos comprometidos con que una vez identificado el problema, ofrezcamos todas las herramientas para que ese problema se corrija. Es así como quiero concluir esta plática. Les agradezco a todos sus atenciones y quedo a sus órdenes por si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable y muy interesantes todos los datos que nos presenta. Por aquí hay una pregunta, nos dice José Antonio Flores que si nos van a compartir la presentación. Yo sé que esta conferencia está siendo grabada, entonces seguramente van a compartírselas y si no, yo creo, doctor, no tendríamos por ahí ningún problema en hacerles llegar la presentación. Claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si pudiéramos dejar de compartir, doctor, para en caso de poder ver si alguien está levantando su mano o si alguien quisiera hacernos alguna pregunta. Y cómo no, déjeme desactivar esto. Muchas gracias, doctor. ¿Cuánto cuesta un chequeo médico como el que comenta, doctor? Bueno, con referencia al chequeo médico ejecutivo, es un chequeo que está, si no me equivoco, en los 15,000 pesos, ¿verdad, doctor? Sí, es el precio que se tiene y de estas características. Me refiero a este completo que hace un momento les hice yo mención, en donde incluía la valoración por parte de medicina interna, donde incluía la valoración cardiológica, la valoración por parte de nutrición clínica y todos los exámenes de los cuales les mostré en pantalla. Así es, está alrededor de 15,000 pesos. Sí. Perfecto. Tenemos por aquí alguien que nos levanta la mano. Grupo Nuño, adelante, por favor. Perdón, ya no lo escuché, pero tenemos una pregunta más, doctor. Ruth Vélez nos dice, ¿cuántas horas tarda este tipo de revisión? Gracias por la pregunta. Se divide en 2 sesiones. La primera incluye la valoración por parte del médico especialista, la serie de exámenes que le tenemos que hacer, entre ellos sangre y de imagen, y se viene una segunda sesión en donde a manera de consulta y de manera personalizada se le explica al paciente cuáles fueron los hallazgos, se le dan las maniobras o las herramientas para poderlas corregir, se van los pacientes con recetas, cuando es necesario un tratamiento médico se van, y la primera parte oscila entre 4 a 3 horas y la segunda parte en promedio oscila en 1 hora, en donde se le hace a la persona la entrega, la explicación
de los hallazgos y el tratamiento. Muchas gracias, doctor. De parte de Carolina Bersunza también tenemos una pregunta más que dice, ¿cuántas veces se debe de realizar un check-up una paciente femenina, 51 años, con estudios básicos? ¿Qué se debería realizar, por favor? Sí, a manera general, y es precisamente que yo les presentaba esta plática, cuando se busca por probabilidad una enfermedad en un grupo de edad, les mostré yo las enfermedades más prevalentes de acuerdo a los reportes de la Encuesta Nacional de Salud, pues deberíamos de buscar hipertensión, dislipidemia, es decir, alteración en colesterol, triglicéridos, deberíamos de buscar problemas tiroideos. Sin embargo, sería importantísimo que la persona se fuera con una valoración médica, porque si bien uno puede acudir a un laboratorio y pedir, yo quiero este paquete y hágame estos, a ver qué es lo que resulta anormal. Es un método de búsqueda, es un método de escrutinio de una enfermedad, pero la búsqueda dirigida, y más si queremos buscar enfermedades que pueden condicionar a una discapacidad, como puede ser una enfermedad cardiovascular, una pérdida de la visión, una amputación de un pie, la aparición de algún tumor o cáncer, creo que sería importantísimo una valoración médica previa, como lo estemos platicando. De manera muy puntual, para una mujer de 51 años, debe de realizarse entonces de manera anual una biometría hemática, química sanguínea, necesitamos también un perfil de lípidos, necesitamos una radiografía de tórax, un general de orina, el Papanicolau y la mamografía, siempre y cuando no haya tenido una patología en mamografía y en Papanicolau detectados previamente. Muchas gracias, doctor. Luis Vázquez nos agradece la exposición también y nos hace una pregunta un poco complicada, ¿no? Nos dice él, ¿qué hace el gobierno acerca de publicitar todas las consecuencias de una mala alimentación y la falta de chequeos médicos regulares? Como ahora que, por ejemplo, ni para la atención del COVID tiene, ¿no? No puede ni atender eso. Sí, los esfuerzos, no sé qué sean puntualmente, cuáles sean puntualmente los esfuerzos que hacen nuestras autoridades para poder cambiar todo esto en cuanto a salud de nuestra población, pero definitivamente se deben incrementar. No son suficientes. Una persona no puede ser revisada médicamente en un espacio de tiempo de 15 minutos como se nos ofrece en las principales instituciones de salud pública. Una consulta de 15 minutos, lo único que puede hacer el médico es saludar, preguntar cuáles son los medicamentos e imprimir la receta, cuáles eran los medicamentos que tomaba anteriormente e imprimir la receta. Que eso es en lo que ha caído nuestro sistema de salud. Entonces, necesitamos recursos, me parece, muchos recursos económicos, inyectarle buena formación en los recursos humanos y fomentar la revisión por lo menos anual de mayores de 20 años. Debe de haber algún incentivo para la población si tiene anualmente una revisión anual. Se trata de salud. Al final de cuentas, para nuestras autoridades implica un costo y estoy seguro que la cultura de una revisión anual en adultos mayores de 20 años implicaría a largo plazo
un ahorro y una detección, sobre todo temprano, de una enfermedad que pudiera significar capacidad o catástrofe, ya sea para él o para su familia. Muy bien, doctor, y también de parte de Luis Vázquez, ¿sabe usted qué ha pasado con la aplicación de los programas de vacunación para los niños? Esas que quedaron pospuestas o que no fueron aplicadas. De pronto, digo, no es mucho del tema, pero sí creo que si hablamos de prevención y de cuidados de salud, pues los menores son parte importante de la población. Solo como duda, doctor, ¿sabe usted algo de eso? Estuve enterado por medio de las autoridades de salud que la vacunación en cuanto a nuestra población de niños paró por algún tiempo. Hay vacunas que deben de ser aplicadas y que nuestra cartilla, por ley, debe de recibir nuestra población de niños, nuestra población pediátrica. Desconozco si ya se haya nuevamente reincorporado este programa de vacunación y sinceramente no sé el porqué de que separaron estas vacunas, qué se hizo para retomarlo y si ya está nuevamente vigente y en aplicación. ¿En el ámbito privado sí se aplican, doctor? Sí, en el ámbito privado se aplican. Parte de las valoraciones que hacemos en nuestra revisión médica, chequeo médico pediátrico, es pedirle a los papás que acudan con la cartilla de vacunación de sus hijos con la finalidad de hacer una revisión acerca de las vacunas pendientes por aplicar, hacer un recordatorio de las vacunas que le corresponderían para el grupo de edad y las tenemos accesibles en el medio privado. Muy bien, tengo una pregunta más, doctor, de Carolina Bersunza. Ella nos dice, recalcó mucho el hígado graso. ¿Qué síntomas produce para saber si se tiene la enfermedad o si se está padeciendo este proceso? Gracias por la pregunta. Creo que era la pregunta que me faltaba para hacer el hincapié apropiado a esta enfermedad. Es una enfermedad asintomática. La persona no siente dolor en el hígado, no se pone amarilla, el término médico es ictericia, pero no se pone amarilla con el hígado graso y prácticamente la forma en cómo se detecta, precisamente porque es asintomática, es por medio de un ultrasonido abdominal. Lamentablemente no hay algún síntoma en el cual podamos basarnos como para decir, señora, señor, mi recomendación es que se haga un ultrasonido abdominal en búsqueda de hígado graso. Y sí, quiero hacer hincapié en el hígado graso porque tiene como trasfondo a la resistencia a la insulina, esa misma que tiene que ver con la obesidad, con la diabetes, con el colesterol, con los triglicéridos elevados. Es el mismo trasfondo, resistencia a la insulina. Hígado graso es otra patología que tiene de trasfondo a la resistencia a la insulina. Entonces, hicimos otro análisis, es un trabajo que vamos a presentar en el Congreso Nacional de Medicina Interna acerca del porcentaje de la población, en esta población que les acabo yo de mostrar, de personas que no tenían problemas de sobrepeso ni de obesidad y que sin embargo tenían hígado graso. Para no caer en tecnicismos y poder explicarlo de una manera más clara, nuestra población con genes latinos tiene genes naturales de resistencia a la insulina. Pero debido a que nuestro entorno, en donde hay una alta consumo de carbohidratos,
una alta cantidad de personas que no practicamos una actividad física, fumamos, bebemos alcohol, somos hipertensos. Entonces, desarrollamos la fórmula perfecta para que esos genes de resistencia a la insulina se activen y finalmente se vengan todas estas enfermedades relacionadas al hígado graso. Perdón, a la resistencia a la insulina, una de ellas, hígado graso. Muchas gracias, doctor. La última pregunta que tengo aquí nos dice Esperanza González. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Qué beneficios existen para los que tienen gastos médicos mayores? Si bien, doctor, creo estoy en la verdad cuando comentamos que hay algunas aseguradoras que incluyen dentro de sus pólizas el chequeo médico anualizado. Incluso nos mandan ya las cartas no preautorizadas para que sus asegurados puedan atender este seguro médico, este chequeo médico anual. ¿Es así, doctor? Así es. Tanto por parte de empresas, es decir, empresas que nos envían a su personal, como por parte de formalmente una aseguradora de gastos médicos mayores. Hay quienes incluyen dentro de esta póliza o dentro de su forma en cómo estar cuidando la salud de sus empleados o de su personal, nos envían de manera anual y pues aquí los recibimos, pero hay aseguradoras con las que trabajamos y a las cuales anualmente les enviamos el reporte de estos resultados y que seguramente también implica un punto de estímulo para la persona que ve que su aseguradora le da la facilidad de revisarse anualmente para que si hay algún problema de salud se corrija y continúe con su mismo plan en cuanto a la póliza. Correcto. Sí, digo, en ocasiones hemos comentado que esta situación del chequeo médico se agradecen las dos vertientes, ¿no, doctor? Si estoy completamente sano, doy gracias por ello y me comprometo a realizármelo el año que viene. Y si acaso se me detecta alguna enfermedad de la que yo desconocía, pues lo agradezco al doble porque puedo atenderme a tiempo. Entonces, sí valdría muchísimo la pena, creo yo, que las compañías aseguradoras consideraran este caso en particular, porque digo, sin que esta plática tenga un tinte económico, a la larga creo que sería pues de mayor provecho resolver o reconocer las enfermedades en sus inicios que cuando ya están en un proceso muy avanzado, ¿no? Nos mencionaba, doctor, porque nos pregunta Luis Vázquez, si hay, nos decía usted del hígado graso en consecuencia directa del alcoholismo, y usted nos mencionaba otras causas, no directamente relacionadas con el alcohol, ¿no? ¿La podría repetir, doctor? Sí, cómo no. En cuanto al hígado graso, hay que hacer mención que el hígado graso es una etapa de enfermedad del hígado. Y me refiero a etapa porque si el hígado sigue viéndose estimulado de manera dañina por alcohol, por obesidad, por colesterol y triglicéridos elevados, por la infección de algún virus, por ejemplo el virus de hepatitis C, de la etapa de hígado graso se viene una etapa en la que el hígado ya no es recuperable que se llama cirrosis. Entonces, sí, hay más etiologías o hay más causas de hígado graso. La primera que damos el alcohol o la ingesta de alcohol que posteriormente se vuelve cirrosis. La segunda tiene que ver con el hígado graso no alcohólico, en donde está clasificada la patología de la obesidad, de la diabetes, de la elevación en cuanto a colesterol y triglicéridos. También trastornos en la tiroides de tipo hipotiroidismo pueden ocasionar hígado graso. Hay algunos fármacos, por ejemplo, los derivados de la cortisona, que pueden ocasionar hígado graso. Las infecciones por virus de hepatitis
B por virus de hepatitis C, pueden ocasionar en sus etapas tempranas hígado graso. Muy bien, me voy, muchas gracias por su tiempo, doctor. Me voy con dos últimas preguntas que nos deja aquí José Antonio Flores. ¿Se puede detectar de manera temprana un cáncer de estómago, colon o cualquier otro órgano? ¿Y cuáles serían los síntomas cuando un cáncer está comenzando? Gracias por la pregunta. El detectar un cáncer en etapas tempranas es un reto, tanto para la comunidad médica como para la persona. Identificar un cáncer de características agresivas, como lo es el cáncer de estómago, en una etapa temprana, es aún un reto mayor, tanto para el paciente como para el equipo médico. Entonces, lo que se hace es identificar factores de riesgo. Señor, señora, ¿cuántos años tiene? Ah, es fumadora. ¿Cuántos años tiene fumando? Oiga, ¿ha tenido algún síntoma estomacal? Náusea, sensación de el estómago vacío, come y se siente satisfecho rápidamente, ha estado perdiendo peso. Cuando estas preguntas son positivas en cuanto a los síntomas, es decir, cuando el paciente ya las tiene, lamentablemente es cuando el órgano de donde nació el cáncer se encuentra invadido. Y me refiero ahorita en el cáncer de estómago. De tal manera que lo mejor sería que cuando el paciente tiene predisposición genética, predisposición en el contexto en donde vive y con respecto a las sustancias a las que se expone, es ahí en donde de manera temprana, aunque no tenga síntomas, empecemos con endoscopías. La mejor forma de identificar un cáncer gastrointestinal desde el esófago hasta el recto, que es la última porción del intestino, es a través de un estudio endoscópico. La aparición de síntomas normalmente vienen cuando el problema se encuentra avanzado y la probabilidad de cura es baja. Entonces tenemos que hacer hincapié en aquellos que tienen no síntomas, sino factores de riesgo. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, ahora sí, de parte de Carolina Bersunza. Tomar sin descanso pastillas como multivitaminas o suplementos, ¿puede generar hígado graso, doctor? ¿Es necesario tomarse un descanso? Excelente pregunta. Ha habido muchísimas corrientes en el área de la nutrición humana, que han hecho de los suplementos multivitamínicos la panacea para poder evitar la aparición de enfermedades o de el enlentecimiento en la vejez de una persona o del ser humano. Para que una vitamina pueda hacer el efecto apropiado en el cuerpo del ser humano, en primer lugar, tiene que haber una deficiencia en el cuerpo para que el cuerpo se beneficie de la vitamina que está recibiendo. Es decir, si yo tengo niveles normales de vitamina B12, ¿conviene seguirme suplementando con niveles de vitamina B12? No. Y también hay toxicidad por vitaminas. Médicamente se le llama vitaminosis. Sucede, o lo mismo, este concepto se aplica para todas las vitaminas. Entonces, en primer lugar, se tiene que identificar a la persona que está en riesgo de sufrir alguna deficiencia vitamínica. En segundo lugar, si es posible económicamente, hay que solicitar los niveles de esa vitamina para tener un basal, empezar con la suplementación y parar cuando esos niveles estén repletos de vitamina para irnos a la toxicidad. Entonces, con todo y que hay marcas
excelentes en cuanto al aporte de vitaminas o algún tipo de suplemento, el cuerpo humano deja de requerir esas vitaminas en cuanto los niveles de vitaminas o suplementos están repletos. Después pierden utilidad, se excretan o pueden ocasionar otro problema de salud. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a todos los miembros de AMASFAC por habernos acompañado la tarde de hoy. De verdad, si tienen cualquier duda, los invitamos a que se acerquen con nosotros. Hay por ahí un chequeo especialmente diseñado para ustedes y vamos a tener durante los diferentes meses chequeos específicos para que puedan tanto utilizarlo ustedes como hacerlos llegar a sus asegurados. Doctor, pues muy interesante la plática. Creo que nos abre muchísimo los ojos sobre todo lo que podemos hacer ahorita que estamos a tiempo. Y esperamos de verdad pues generar esta conciencia en número mayor de personas cada vez para que las enfermedades graves, delicadas, pues no lleguen a nosotros en un tiempo en el que ya desgraciadamente pues no se puede hacer mucho por atenderlos. De verdad fue una charla muy interesante. Una disculpa por haber tomado un poco más de tiempo, pero creo que las preguntas eran muy interesantes y no podíamos dejarlas pasar. Con mucho gusto, vamos a ponerles por ahí en el chat que tenemos el paquete de chequeos médicos que tenemos para ustedes y cualquier duda, pues estamos como siempre a sus órdenes. Doctor, muchísimas gracias de verdad y gracias a todos por su presencia. Que tengan muy buena tarde. En AMASFAC creamos valor para ti.